Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 2261 a 2270. Cuando Chanlu vio esta mirada de pánico en el rostro de Tien Man Yu Demon, se echó a reír. Uno cree todo lo que dicen los demás. Con ese tipo de coeficiente intelectual deberías ir a buscar una farmacia para trabajar. Parece que en el futuro también debería agregarse una prueba de coeficiente intelectual al concurso de medicina santa. Tú, bajo la extrema ira del demonio manchú celestial, sintió que su cerebro temblaba y luego sintió que todo su cuerpo estaba ligero y aireado. Sus ojos se pusieron negros y los vivos lo desmayaron directamente. Mocoso. ¿Cómo te atreves? Con un grito delicado, Wistiri e Phantom Fox, el anciano de Tien Man Gong que permaneció en el lugar, volando hacia adelante, al ver a su joven maestro de palacio, se había desmayado frente al largo edificio. En su ansiedad, Wistiri e Phantom Fox no pensó mucho en eso. Con una sola palma levantada, voló hacia Chanlu. Sin embargo, justo cuando ella se acercaba, no muy lejos, el ejecutor desapareció del lugar. En un abrir y cerrar de ojos, llegó frente al cuerpo de Chanlu, solo para verlo levantar lentamente el brazo. La muñeca de ese Wistiri e Phantom Fox se sostuvo firmemente en su palma. Está prohibido utilizar la fuerza por encima de la competencia. Mientras las palabras caían, este ejecutor soltó su palma nuevamente y regresó a su puesto una vez más. La atmósfera de una gran nación. ¿Por qué debería ser una cuestión de cálculo con una generación de mujeres? Por supuesto. El edificio largo también tuvo cierta responsabilidad en esto. Para cuando la mirada de este ejecutor miró el largo edificio, en su corazón, no pudo evitar suspirar. La boca de este nieto del fantasma de la medicina era demasiado venenosa. Al ver que el asunto no se podía resolver, Wistiri e Phantom Fox solo pudo levantar con resentimiento a su propio joven maestro de palacio inconsciente. Che. La calidad mental de los jóvenes hoy en día no es muy buena. Solo unas pocas palabras y se han desmayado. Las personas mayores regresan y recuerdan darle a esta frágil niña un impulso en la resistencia mental. Al escuchar las palabras de Chanlu, la Wistiri e Phantom Fox de repente tropezó. Miró a Chanlu con intención asesina en sus ojos antes de continuar yéndose. Este fue el final de toda la farsa. Luego se lanzó la segunda etapa de la final. La habitual sesión de alquimia. En cuanto a Skyfall Nine Demons, citaron la mala salud como motivo. Se abstuvieron voluntariamente de participar en el concurso. Entre las personas restantes, Jinwan, Chilien y las hermanas Gua sabían que su fuerza era muy inferior a la de los demás. También tomaron la iniciativa de abstenerse. En cuanto a Little Saya, Changlu y Suelian, su intención no era competir por el título de campeón. En la segunda parte de la final, le dieron a Matthew la píldora de las 100 hierbas. La píldora para levantar músculos de Dunhuan y la píldora para romper la barrera de la secta Buda que habían elaborado. Por supuesto, esto también fue un beneficio otorgado por Medical Alliance. ¿Verdad? En la segunda parte de la final, las pastillas que habían elaborado los concursantes fueron para los individuales. En cuanto a los pocos restantes, Yan lo dan. La serpiente Millan de cara blanca. El elixir se consideraba escaso. Pero ¿por qué era un elixir venenoso? Sumado al hecho de que sus resultados anteriores de doble dan no fueron buenos, no tuvo la oportunidad de encabezar la corona. En cuanto a Machiro y a Sato Sonoko, tal vez debido a lo que acababa de suceder, afectó su estado de ánimo.
El elixir de legumbres humectantes de flor de cerezo que hicieron no fue ideal y también perdieron el título. Finalmente, la píldora poco convencional de Hwasong-ji sí se colocó en ediciones anteriores del concurso Santo de la Curación. No habría sido difícil competir por el primer puesto. Sin embargo, desafortunadamente, este año conoció a Matthew, el Dan de la creación. La palabra es como su nombre indica. Muchas personas, precisamente por sus calificaciones, no tuvieron oportunidad de poner un pie en las artes marciales. O su progreso fue lento. La función de esta píldora de la creación es mejorar la iluminación y las calificaciones de uno. Y después de que fue autenticado por el panel de jueces, se confirmó la autenticidad de las propiedades medicinales de esta píldora. La multitud volvió a estar alborotada. Este elixir fue una bendición para la audiencia. A muchas personas interesadas en las artes marciales se les ha impedido ingresar debido a sus calificaciones. No tienen más remedio que volverse comunes y corrientes. ¿Quién habría imaginado que la ambición de un joven es tan grande que una vez prometió ser el mejor del mundo? Ahora, la píldora de rejuvenecimiento de Matthew es como una luz guía en su noche oscura. Por el contrario, el antídoto mágico contra el veneno de Hwasong-ji, la píldora de la impermanencia, instantáneamente se volvió insípida. Cuando los resultados del concurso fueron presentados al Tribunal de Ancianos de la Alianza Médica, en la primera mitad de la final, Extreme Nine Pil Alchemy aplastó a la multitud. En la segunda mitad, la píldora de la creación sorprendió a la nación. El título de campeón recayó en Matthew sin sorpresa. Vaya. El hermano Larson es un toro. Con un rugido de Broken Hill, todos los discípulos de la secta oculta corrieron directamente a la cima de la arena. Y la parte trasera levantó a Matthew y lo lanzó al aire. Hubo muchas risas. Mirando la apariencia enérgica de este grupo de jóvenes, los jueces de la Unión Médica de los alrededores y los ejecutores de la Unión Marcial también tenían sonrisas en sus rostros. Si no fuera por Matthew, la competencia médica santa de este año realmente podría haberse reducido a un hazmerreír para los demás. Por parte de los espectadores, no fueron pocas las personas que estaban desanimadas. Por supuesto, también hubo algunos que vitorearon y saltaron de alegría. Ja 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 ja. Soy rico. Soy rico. Te dije que lo compraras. Pero no lo hiciste. Ahora te arrepientes. Mala suerte. Si lo hubiera sabido, también habría comprado a Matthew. La sala de visualización VIP. El concejal de Huatien, de rostro sombrío, aplastó directamente su copa de vino. Es todo un montón de basura. El reino de mi Dios ha gastado tantos recursos, pero solo ha producido tal cantidad de basura. Solo un poquito. Solo un poquito. Pero si son un poco más competitivos, el gran plan se puede lograr. Mientras reprendía a los concursantes de su país, luego destrozó todo el equipo de la habitación. Los asistentes afuera de la puerta estaban tan asustados que huyeron del lugar. Sjekian-san, por otro lado, también se quedó sin palabras y sacudió la cabeza. Antes del torneo, había escuchado a este grupo de personas alardear tanto que pensó que tenían algunos trucos increíbles. No esperaba una almohada bordada, una bolsa de hierba. Fue una pérdida de tiempo haberlo estado esperando durante tanto tiempo. Bah. Nada. Sede de Medical Alliance. Último piso. Nai Konmin, que estaba acostado encima del sofá, tenía una expresión cansada en su rostro. Después de frotarse las sienes, cerró los ojos. Hoy en día, se podría decir que los asuntos de la Alianza Médica se están acumulando como una montaña. Por un lado, estaba el virus Walking Corpse, que era inminente. Por otro lado,
Estaba el concurso médico santo. Como máximo responsable de la toma de decisiones de la alianza médica. Naturalmente necesitaba hacerse cargo de ello personalmente. También es un maestro titánico tanto en medicina como en artes marciales. También tuvo que participar en todo el proceso de actividades de renovación de la unión marcial. Este viejo hueso mío se cansará y se desmoronará algún día. Tarde o temprano. Detrás de él. Un anciano de edad similar vio al anciano Nai en este estado. Entonces se dio la vuelta y personalmente le preparó té. Maestro. Tome un poco de té calmante. Después de esperar a que el anciano Nai aceptara la taza de té. Luego se colocó detrás del sofá y masajeó suavemente los hombros de su maestro. Y Nai Conmin, que originalmente estaba exhausto, tenía un rostro un poco más relajado en este momento. Tú, como mi discípulo mayor, deberías haber heredado mi manto. Sin embargo, ha tomado un camino tortuoso y no ha prestado mucha atención a su trayectoria médica. Esta mano que vibra la sangre y abre los tendones. Por el contrario, ha sido cultivada al extremo por ti. Como antepasado contemporáneo del camino de la curación. Nai Conmin tuvo innumerables discípulos bajo su tutela. La mayoría de los cuales eran doctores divinos de gran renombre. Solo este discípulo mayor, Fang Yuan, fue el único. Le causó muchos dolores de cabeza a Nai Conmin. Es porque mi discípulo es indiscutible y ha caído ante mi maestro. Es solo que mi discípulo, con calificaciones aburridas, no desea el camino de la medicina y solo quiere acompañar a la maestra, para devolver la gracia de salvar y criar a la maestra en aquel entonces. Si alguien hubiera escuchado esto, Fang Yuan no habría podido resistirse a maldecirlo en Versalles. En aquel entonces, era el campeón de la competencia de sabio médico, superando a todos los médicos de su generación. También fue el fundador de Bloodac de Battingand Tendonand, que había abierto un campo completamente nuevo en las artes médicas. Se rumorea que todos los estudiantes bajo la disciplina de Nai Lao llamaron voluntariamente maestro Fang Yuan. ¿Es esta una calificación aburrida? Desmotivado en el camino de la medicina. Escuchar esto de Fang Yuan. Nai Conmin también sacudió la cabeza con impotencia. Este discípulo mayor era bueno en todo. Solo su temperamento era demasiado terco. Una vez que decidiera algo, 10 bueyes no podrían hacerle retroceder. Si saliera al mundo y estableciera una secta, no sería mejor que él mismo. Sin embargo, Fang Yuan solo quería seguirlo. Lo siguió durante décadas. Ha pasado el tiempo y ahora tanto el maestro como el discípulo tienen canas. Después de un breve descanso, el anciano Nai volvió a su trabajo. Has investigado la organización detrás del ataque a la casa de los ancianos. Ante estas palabras, Fang Yuan detrás de él también detuvo su mano. Maestro, ¿qué atacantes parecen ser soldados muertos especialmente entrenados en general? Cuando los derribamos, se suicidaron y murieron. No obtuvimos ninguna información válida. En cuanto a ese líder, se escapó. Al escuchar esta respuesta, Nai Conmin no reaccionó mucho. Simplemente se frotó el puente de la nariz y dijo de una manera un poco angustiada. Muy bien. Te pondremos a cargo de este asunto. ¡Qué viejos huesos! Como ancianos del sindicato médico, realmente saben esconderse en la montaña y divertirse. Vidas diferentes para las mismas personas. Aunque su boca era más que una queja, la de sus hombres la estaban manejando excepcionalmente en serio. Fang Yuan había seguido a su maestro durante muchos años y, naturalmente, conocía el carácter de Nai Conmin, que eran puramente palabras divagaciones. Mientras los dos hablaban, el sonido de pasos apresurados llegó desde fuera de la puerta. Gran anciano. Matthew ha llegado. Fue solo en este punto que el más mínimo indicio de una sonrisa apareció en el rostro de Nai Con.
Invítalo a pasar. Para Matthew. El anciano Nai también estaba asombrado. No esperaba que una decisión descuidada anterior resultara en una sorpresa tan grande. Este joven, por encima de su corazón. Naturalmente no hacía falta decir mucho más. Con su corazón benevolente y su voluntad de sacrificar la vida y olvidar la muerte. En cuanto a las habilidades médicas, la divina aguja de la creación es una de ellas. La alquimia de los 9 extremos es 2 de ellas y los 5 troncos hacia el cielo son 3 de ellas. Además, es ingenioso e inteligente. Era simplemente la elección perfecta para el discípulo a puerta cerrada de Nai Khon-min. Desafortunadamente, la otra parte ya había recibido el legado del camino médico del antepasado de Larson. Esto extinguió por completo el deseo del anciano Nai de aceptar un discípulo. Hay 2 lados de la historia. Después de la conclusión del concurso médico santo, Matthew fue invitado a la sede del sindicato médico después de asistir a la ceremonia de premiación. Cuando llegó al último piso, 2 ancianos ya estaban esperando en la habitación. Felicitaciones, Dr. Say Larson, por ganar la corona. Justo después de cruzar la puerta, escuchó a Nai Khon-min, llamado así. Matthew rápidamente se encogió de hombros. Mayor Nai. Dirigirse a él así es una vergüenza para el joven. No debes hacerlo. Frente a Nai Khon-min, se acarició la larga barba y le devolvió la sonrisa. Te lo mereces. Te lo mereces. El nombre de santo médico es originalmente un honorífico. Dado que usted es el médico líder de la generación joven, es natural que se le otorgue este honor. Antes de que Matthew pudiera negarse nuevamente, Nai Lao dijo ante él: no hay necesidad de que seamos tan educados y presionadores. Déjame presentarte. Este es mi incompetente discípulo mayor, Fang Yuan. Desde que entró por la puerta, Matthew había sentido que esta persona le parecía familiar. Después de que el anciano Nai lo presentara, Matthew también reaccionó. En libros de medicina recientes, el nombre de esta persona se puede encontrar en muchas recetas mejoradas de Dan y nuevos tipos de píldoras. Esta era una persona magnífica. Junior Matthew. Conoce al maestro Fang. No hay necesidad de ser tan educado. Solo soy uno de los actuales aprendices de la maestra. ¿Qué maestro o no? Siéntate primero. Yo iré a prepararte té. Dicho esto, Fang Yuan se dio la vuelta y se fue. Al ver esto, Matthew se sorprendió instantáneamente. ¿Cómo podía ser digno de que un mayor preparara té personalmente? Sin embargo, justo cuando estaba a punto de detenerse, Nai Khon-min, que estaba a un lado, extendió la mano directamente y puso su mano sobre el hombro de Matthew. No hay ningún daño. Ya se ha acostumbrado con los años. Si lo detienes, en cambio, le desagradarás. Ven. Siéntate y habla. Con esto, Matthew solo pudo sentarse incómodo. En ese momento, Nai Khon-min volvió a hablar. Esta vez, te pedí que vinieras aquí. Principalmente por 2 cosas también. Una, es que ahora has ganado la competencia. Hay algunas cosas que se te deben explicar. Luego, Nai Lao explicó el asunto de la cadena de relaciones entre el santo médico de este año y las 10 grandes familias de China, así como los 6 reyes. Al saber esto, Matthew también se sorprendió en su corazón. Originalmente, su objetivo era ganar el campeonato de la competencia. Pero más que eso, quería allanar el camino para su plan de venganza. Con el nombre de Santo Médico, estaría acogido por los 2 sindicatos médicos, y sería más conveniente abordar algunos asuntos. Nunca imaginé que habría tal implicación. No es de extrañar que la competición de este año fuera extraordinariamente animada.
Hablando de eso, no solo tus logros médicos son bastante profundos, sino que tu chi también es extremadamente fuerte. Este es el momento en que se está reformando el sindicato médico. Debido a la competencia anual original, ha resultado en que la fuerza de cada santo médico varíe de un año a otro. Hablando de esto, la cara de Nai Conmin también se puso seria. Para cambiar este status quo, el sindicato médico solo había cambiado el tiempo de espera a una vez cada 4 años. Para lograr una mejor precipitación. Para que el nivel más alto de Medical Science pueda destacarse. Por ejemplo, Matthew. El punto principal es el vínculo que estás a punto de formar con los 16 poderes superiores. Sai Watu Sai Divino Doctor. La historia de amor con ellos ha sido mutuamente recompensada. Este vínculo, ahora, te ha sido transferido. Y por supuesto gracias a tu fuerza, es reconocido por la mayoría de la gente. Cuando el anciano Nai terminó de hablar, preguntó Matthew con curiosidad. ¿Qué pasa si no lo reconocen? Cuando se mencionó esto, Nai Conmin negó con la cabeza. Espera otros 4 años allí. Para el próximo concurso médico santo. Al escuchar esto, Matthew también entendió la naturaleza de esta cooperación en general. Un intercambio entre intereses para llegar a una situación en la que todos ganen. Un lado proporcionó habilidades médicas altamente calificadas para un día lluvioso. Un lado proporcionó protección para proteger al santo médico. La segunda cosa, entonces, es esta. Mientras hablaba, el anciano Nai se cambió y sacó de su pecho una ficha del tamaño de la palma de su mano. Este es el decreto del sabio curador del Tribunal de Ancianos de la Alianza Médica. En vista de su destacada actuación en el Virus, Walking Corps, y en la competición Medical Saint. Después de deliberar, el Tribunal de Ancianos ha decidido nombrarte anciano suplente del Tribunal de Ancianos. Aunque tienes un alto nivel de conocimientos médicos y llevas el legado de nuestro antepasado Larson. Sin embargo, su antigüedad es demasiado superficial y es posible que no pueda convencer al público. Por lo tanto, el Tribunal de Ancianos ha ofrecido esta solución de compromiso. En este momento, Matthew también se hizo cargo. En el frente de Medical Saint Order estaba el nombre de Matthew. Mientras que en la parte posterior estaba el logotipo de Medical Alliance. Aunque no tienes el poder de un anciano. Pero en la Cámara de Ancianos, aparte de los documentos secretos, tiene derecho a consultar los demás códigos medicinales y libros de medicina en cualquier momento. Este beneficio hizo que los ojos de Matthew se iluminaran. Aunque había un legado de los antepasados de Larson, los cambios en el camino de la medicina cambiaban día a día. Había muchos materiales recientes sobre medicina que aún debía consolidar. Muy bien. Ya he dicho todo lo que hay que decir. Espere hasta que las 10 grandes familias y los 6 reyes hayan preparado las hierbas medicinales y los tesoros espirituales correspondientes para usted. Más bien, habrá alguien que les avisará del banquete. Cuando el anciano Nai terminó de explicar, Matthew luego se puso de pie. Una vez más, el joven agradece al mayor Nai. Esta es una pequeña muestra del agradecimiento de mi hijo. Espero que al anciano Nai no le importe. Después de hablar, colocó una pequeña caja de madera sobre la mesa. Después de esperar a que Matthew se fuera, con curiosidad, Nai Conmin se giró y la abrió. Dentro solo había un trozo de papel doblado. Cuando el anciano Nai extendió la nota, sus ojos instantáneamente lo miraron. Estaba lleno de un poco más de 100 palabras. Y era la receta para la píldora de la creación. Buen chico. Eso es un problema para el viejo. De hecho, este Dan fue considerado un nivel de píldora divina. Sin embargo, las hierbas medicinales involucradas en él no faltaron en una gran cantidad de hierbas preciadas. En otras palabras,
Este Dan quería producirse en masa y satisfacer todo el mercado chino. Como mínimo, se necesitarían varios años para cultivar las hierbas involucradas específicamente. Esto vuelve a aumentar mi carga de trabajo. La vida de trabajo del anciano. Con eso se golpeó el brazo. Con el rostro lleno de abatimiento pero lleno de anhelo. Si China entrara en una era de entrenamiento de artes marciales de todos los nombres. ¡Qué vista tan espléndida sería! Cuanto más lo imaginaba, más brillante se volvía el brillo en los ojos de Nai. Fang Yuan. Te dejo esto a ti. Encuentre un área de plantación adecuada lo antes posible. Quiero ver estas preciosas hierbas medicinales brotar el próximo año. Fang Yuan, que estaba a un lado, sonrió al ver el vigor invisible de su maestro. Sí. Mi discípulo promete completar la tarea. Después de que Matthew dejó la alianza médica, lo primero que hizo fue llegar a Bai Family Manor. En ese momento, el tío Chau había estado esperando junto al portero durante mucho tiempo. Condujo a Matthew a la glorieta. El viejo Bai estaba ociosamente recostado en una silla de tai chi, disfrutando de la limitada puesta de sol. A su lado, había una caña de pescar, que parecía estar pescando. También parecía ser un adorno. De todos modos, Matthew observó durante mucho tiempo y no vio el más mínimo movimiento a su derecha. Y cuando Xiao Bo quiso avanzar y despertar al viejo Bai que estaba descansando con los ojos cerrados, Matthew agitó la mano. Tío Xiao, deja que el maestro descanse. Otro problema para el tío Xiao. Tráele una manta al maestro Sun. El tío Xiao naturalmente asintió con alivio. Al poco tiempo, el tío Xiao se dio la vuelta y regresó. Tío Xiao, sigue adelante y ponte a trabajar. Me sentaré aquí con el maestro por un tiempo. Después de todo, él era un maestro de artes marciales y su sensibilidad excedía con creces la de la gente común. Tan pronto como Matthew cubrió con la manta el pecho de su maestro, el anciano Bai abrió los ojos. Después de ver a Matthew, las comisuras de la boca del primero mostraban una sonrisa de satisfacción. Aquí estás. Has terminado con el concurso de médicos. Ya está terminado. El maestro puede simplemente acostarse. Mi discípulo acaba de venir para acompañarte a charlar. El anciano Bai le dio unas palmaditas en el dorso de la mano de Matthew que descansaba sobre su hombro. Había a la vez presunción y emoción en sus ojos. Probablemente sea porque me estoy haciendo viejo. Ni siquiera puedo esconderme de mi somnolencia. Mientras bostezaba, el viejo maestro Bai sacó una carta. Esta es la carta de nombramiento para el instructor en prácticas del salón de batalla de la Alianza Marcial. Originalmente estaba previsto enviárselo algún tiempo después. Ya que estás aquí hoy, es el momento adecuado para entregártelo. Cuando hayas terminado con el asunto que te ocupa, podrás ir y ocupar tu puesto. El cambio de la unión marcial podría ser más que simplemente absorber sangre fresca ordinaria. Mientras se limpiaban algunas escorias, también era necesario agregar el personal de élite correspondiente. Entendiendo que Matthew ya tenía una carta de recomendación para un jugador cabeza de serie, el maestro Bai, entonces, allanó otro camino para Matthew. La antigüedad. Más importante aún, también era el deseo del anciano de construir una experiencia suficientemente grande para Matthew. Cuando llegó el momento, después de ingresar a la unión marcial, con el respaldo del anciano Bai, que era un anciano central, además de su condición de santo médico y su currículum como instructor en prácticas en el salón de guerra, podría comenzar en la línea de salida. Estaría muy por delante de los demás candidatos en la línea de salida. En cuanto a Matthew, generalmente podía adivinar lo que el anciano tenía en mente. Si fueran maestro y discípulo, no habría tanta manipulación.
Entonces mi discípulo no será educado, jaja. Dicho esto, Matthew tomó la carta de cita y se la metió en el pecho. Niño, te estás poniendo cada vez más correoso. Por cierto, hay algo que no entiendas sobre las manos dispersas en las artes marciales. Aprovecha esta oportunidad. Mi maestro tiene razón en aclararte algunas cosas. Después de la competencia médica santa, tuvo lugar el evento de renovación de la unión marcial. Aunque Matthew ya había alcanzado la cima de la corona y había dominado a sus compañeros en el Dao médico. Pero el viejo maestro Bai, naturalmente, tenía sus ambiciones. Esperaba que su discípulo, que había cerrado su puerta, pudiera lograr la hazaña de ganar tanto el título médico como el de artes marciales. Por supuesto, esta no era una esperanza extravagante. Matthew naturalmente tenía la fuerza para hacerlo. En términos del Dao médico, el anciano Bai ya lo había experimentado de primera mano. Por lo que, naturalmente, no necesitaba preocuparse por eso. Por otro lado, en las artes marciales, el anciano Bai no se atrevió a decir que estaba 100% seguro. En una época en la que prevalecían las artes marciales y los más fuertes eran los más respetados, había innumerables dragones ocultos y tigres agazapados. Había innumerables dragones escondidos y tigres agazapados. Y si uno era descuidado, existía un alto riesgo de que el barco volcara en la cuneta. En cuanto a la persona en cuestión, Matthew sonrió con satisfacción cuando escuchó la pregunta del anciano Bai. Su cuerpo cultivó la técnica secreta técnica de creación. Su propio reino de cultivo estaba creciendo mucho más rápido que el de los genios ordinarios, sumándose al viaje a alta mar, y el fortalecimiento y transformación de sí mismo por el virus. El Matthew de hoy. Exactamente qué tan fuerte era. Él mismo no estaba seguro. Soy un discípulo tonto. Así que ofreceré algunas palabras delante de tu maestro. Si hay algún defecto, corríjame, maestro. Matthew arqueó la mano a modo de saludo y luego se enderezó. Bajo la mirada de su maestro, lentamente levantó el brazo. La brisa fresca acariciaba las brillantes olas. Cuando la palma de Matthew estaba frente al lago frente a él, vio que su brazo temblaba. La tremenda fuerza desencadenó instantáneamente una ráfaga de viento, soplándolos a los dos con un silbido de sus prendas superiores. Al mismo tiempo, dentro del lago y el céfiro, explotó instantáneamente, provocando que gotas de agua volaran desde el cielo. Bien. Jajaja. No está mal. Parece que esta vez has vuelto a progresar mucho. Esto me tranquiliza. Con solo una mirada, el anciano Bai pudo ver lo extraordinario detrás de este simple movimiento. El punto de partida de la explosión del agua del lago no fue sobre la superficie del lago, sino dentro del lago. Esta pequeña diferencia demostró en gran medida el alcance de la comprensión de Matthew sobre las manos dispersas de la familia Bai. En el misticismo de las manos dispersas, se podía alcanzar la fuerza progresiva y oculta. Después de que Bai Lao asintió con satisfacción, agitó sus mangas largas y todas las gotas de agua cayeron al lago. Pero cuando sostuvo la caña de pescar en la mano, se rompió la boca. Es difícil llegar a la elegancia y querer pescar un rato. Ahora parece que no hay ninguna posibilidad. Con tal conmoción, los peces en el lago hacía tiempo que se habían acabado. Lo vergonzoso fue que cuando la caña de pescar estuvo levantada, hacía mucho tiempo que el pez grande había arrancado el sedal en algún momento. Sin esperar a que la atmósfera se vuelva aún más incómoda, Matthew se disculpó apresuradamente. Lo siento, maestro. Mi discípulo no se dio cuenta de esto. Romper el hilo de pescar del maestro ha arruinado la elegancia del maestro. Conscientemente, cogió el bote. El anciano Bai también cooperó amonestando. No está permitido la próxima vez.
Después de hablar, Matthew asintió obedientemente. Un maestro y un aprendiz. Ese fue un entendimiento bastante tácito. Cuanto más miraba el viejo Bai a su comprensivo discípulo, más satisfecho estaba. Bien. El concurso médico santo ha terminado. ¿Cuáles son sus próximos arreglos? Matthew respondió después de un breve momento de reflexión. Ha pasado un tiempo desde que dejé el Reino del Sur. Así que aprovecha el final de esta competencia. Quiero traer a mi esposa y a mis suegros a la capital para hacerles compañía. ¿Viene la esposa?, se preguntó el anciano Bai antes de llamar al tío Chau. Ve a buscar mi talismán del dragón nadador Yin Yang. A diferencia de la ignorancia de Matthew, cuando el tío Chau se enteró de este objeto, su expresión cambió visiblemente. Era un objeto preciado del viejo maestro, y nadie fuera de él tendría jamás la oportunidad de mirarlo. En aquel entonces, por este objeto, el viejo maestro había pagado un alto precio para derribarlo. El tiempo pasó en un instante. Cuando el tío Chau regresó, había más en su mano. Una caja de palisandro macizo. Toma. Esto es para ti y tu esposa. Cuando se abrió la caja de madera, Matthew luego vio dos piezas de jade blanco imperial en forma de media luna, que encajaban entre sí, colocadas justo en el interior. Este jade puede regular el equilibrio del yin y el yang en el cuerpo humano, nutriendo la deficiencia y reponiendo el yang. Es de gran ayuda a la hora de concebir la vida. Me costó mucho esfuerzo obtenerlo en aquel entonces. Estas palabras solo hicieron que las mejillas de Matthew se calentaran. Concebir la vida. Estaba insinuando el viejo maestro que ya era hora de que los suyos tuvieran un bebé. Por supuesto. El mayor se lo dio. Y Matthew no se negó y lo aceptó después de decir una palabra de agradecimiento. Esto es lo que preparé para Ron Ron. Sí te lo doy ahora. Cuando Ron Ron encuentre un buen marido en el futuro. Cuando encuentres un buen marido, deberás preparar una dote para tu hermana pequeña. Originalmente, esto era algo que podría haberse mencionado o no. Ahora, dado que el anciano Bai ya lo había dicho, él tuvo parte en ello. Si Matthew no se hubiera casado, el anciano no habría dicho nada sobre él y Bai Ruoron. Pero la primera generación del primer nieto de la familia Bai no podría hacer algo inapropiado y sin nombre. Lo entiendo. Ya que me uní a la familia Bai. Entonces Ron Ron es mi hermana menor de por vida. Yo, como hermano mayor, naturalmente me prepararé adecuadamente para ella. Estas palabras también fueron una garantía de Matthew. Había muchas palabras que no era necesario explicar. Pero ambas partes sabían de qué estaban hablando. Por otro lado, ver a Matthew irse. Solo entonces el tío Chau abrió la boca y preguntó: Maestro, del lado de la señorita. Antes de que pudiera terminar, el viejo maestro hizo un gesto con la mano y dijo: dejemos que sus jóvenes se ocupen de los asuntos de sus jóvenes. Solo indícalo. Decir demasiado es bastante molesto. Después de que Matthew dejó el complejo de la familia Bai, hizo un viaje especial hacia Ansai, con la intención de agradecer a Jade Soojin en persona. Después de todo, fue solo gracias a la ayuda de la otra parte que Matthew pudo escapar de la muerte después de muchas crisis de vida o muerte. Desafortunadamente, cuando Matthew llegó a su destino, descubrió por boca de Hinduan que se había ido a algún lugar desconocido, sabiendo que a la persona real le gustaba viajar entre las nubes. Matthew solo pudo dejar unas pocas palabras de agradecimiento y una pequeña muestra de agradecimiento antes de regresar a casa sin ningún éxito. Por otro lado, dentro de la espaciosa sala de conferencias de la sede de la Alianza Marcial, el aroma del té flotaba. Varios ancianos centrales de la Unión Marcial se reclinaron perezosamente en sus asientos, con los ojos cerrados. La habitación parece silenciosa.
Esta atmósfera tranquila se rompió por completo con el sonido de pasos. Después de entrar al pasillo, habló directamente. Nangong Jingliu luego habló directamente. Viejos. Hace algunos años que no los veo. Pero todavía están vivos. Pensé que, después de años de correr por el extranjero, me había perdido el banquete. Después de años de manejar asuntos, recuerden informarme si ya no están en esto. Cuando sus palabras cayeron, uno de los ancianos en la habitación abrió lentamente los ojos. Desenfrenado. Un grito suave y una figura cambiante. No se vio ningún movimiento cuando se puso de pie. En el siguiente segundo llegó frente al cuerpo de Nangong Jingliu. El brazo derecho de Kang Son se balanceó, como un cuchillo largo y afilado, hacia el cuello de este último. Naturalmente, Nangong Jingliu tampoco fue un holgazán. Su hombro derecho tembló y cuando su amada mascota se elevó en el aire, solo entonces levantó las manos y las puso contra su pecho. Al momento siguiente, los dos intercambiaron golpes hasta que se juntaron. El Lan de rostro pálido detrás de él estaba maravillado por la aterradora velocidad y fuerza del anciano. De repente, un aura aterradora vino directamente hacia él. Las consecuencias del intercambio de golpes empujaron al hombre de rostro pálido hacia atrás una distancia de casi 10 pasos. ¿Qué tan fuerte? Además, había notado que este anciano, de apellido Oju, parecía tener una gran hostilidad hacia él desde que entró por la puerta. Y mientras el anciano se preparaba para hacer otro movimiento, un sonido vino detrás de él. Anciano Oju, ya tienes unos cuantos años. ¿Por qué molestarse con estos jóvenes como ellos? Al oír la voz, Lan, con el rostro pálido, levantó la vista. En ese momento, dos ancianos con cabello blanco pálido entraban de frente por la puerta trasera. En ese momento, Hu Lao soltó un resoplido frío. Después de agitar las manos y acariciar su bata, se recostó en su asiento. Y al ver a los visitantes, todos los presentes inclinaron las manos. Saludos. Gran anciano. Saludos. Segundo anciano. Y encima de la escena, la única persona que no se movió fue un hombre con cara de chino en un rincón. Ja 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 ja. Después de haber trabajado juntos durante muchos años, no hay necesidad de tantas reglas. Simplemente siéntense y tomen asiento. Cuando todos se sentarían en sus asientos, solo había una persona, Lan, de rostro pálido, que estaba inquieto detrás de Nangong Jingliu y el maestro Shwewu. Por un lado, con su estatus, no estaba calificado para asistir a tal reunión. Por otro lado, él también era un criminal convicto en ese entonces. Ahora que había llegado a la alianza marcial, se sentía muy retorcido. Nangong, ya que usted inició esta reunión, ahora que todos están aquí, puedes hablar de ello. Sobre el asiento principal, dijo Xuan Yuanmin en tono tranquilo. Cuando terminó, Nangong Jingliu se levantó y primero se inclinó ante Chen Yuanmin. Fue muy grosero con los otros ancianos porque no lo trataban nada bien. Para este gran anciano Chen Yuanmin, no se atrevió a despreciarlo. Hay dos cosas principales que hemos convocado para esta reunión. Uno es recomendar al Lan Jun de las 1000 serpientes, el Lan de cara blanca, que se una a la unión marcial. Ante estas palabras, el anciano Hu se puso de pie entre ellos. No estoy de acuerdo con este asunto. Las raíces de esta persona no están limpias. En aquel entonces, esta persona estuvo involucrada en las batallas en los reinos del sur y del norte. Nangong Jingliu, ¿cuál es exactamente tu intención al recomendar a esta persona a la unión marcial? Como penalti anciano,
Reconoció la identidad de Whitefaced Lan la primera vez que lo vio. Por supuesto. No era que el anciano Hu se estuviera metiendo deliberadamente con él. En aquel entonces, quienes participaron en la gran guerra entre los dos reinos del norte y del sur fueron desguazados y decapitados. Solo unos pocos de ellos se salvaron a un alto costo para los demás. Pero perdonarles la vida no significaba que la culpa y el pecado hubieran desaparecido. Naturalmente, a esa persona no se le podía permitir unirse a la unión marcial solo por la recomendación del rey del Mar del Este. En este momento, Lan, de rostro pálido, finalmente entendió por qué este anciano Hu era tan hostil hacia él. Resultó que fue por el asunto de la gran guerra de aquel entonces. Y cuando la voz del deber del anciano Hu cayó sobre la escena, los otros ancianos presentes también sacudieron la cabeza uno tras otro. Señores, no hay que apresurarse a definir primero. Este chico de cara blanca tiene calificaciones increíbles y, con el tiempo, sus logros en artes marciales, definitivamente no será menos que todos los que están aquí. Mientras hablaba con gran entusiasmo, detrás de él, el maestro Shwe Wu se levantó de repente, y luego rápidamente tiró de la manga del primero. En este momento, Nangong Jingliu fue interrumpido repentinamente para hablar y su corazón, naturalmente, estaba disgustado. Sin embargo, cuando frunció el ceño, miró hacia atrás. Solo vio al maestro Shwe sacudiendo la cabeza en secreto y luego desviando la mirada en dirección a la esquina. Y cuando Nangong Jingliu miró en esta dirección, cuando vio a la persona en ese rincón, se le cortó la respiración y un sudor frío brotó de la esquina de su frente. Descuidado. ¿Cómo pudo este gran dios aparecer aquí de repente? Si supiera esto, no se atrevería a explotar así incluso si lo mataran a golpes. Lo siento. Hace un momento cierta persona dijo algo mal. Ver a Nangong Jingliu desinflado. Los pocos ancianos principales estaban naturalmente felices. En lugar de decir que no trataron bien a Nangong Jingliu, era más bien como si no trataran bien a los 6 reyes. A diferencia de las 10 grandes familias, el poder de los 6 reyes estaba lejos de la capital. El cielo estaba alto y el emperador estaba lejos. Debido a la debilidad del poder de la esclavitud, esto ha llevado a que algunos de los 6 reyes sean demasiado ambiciosos. Además, a lo largo de los años, con el esfuerzo bélico de la unión marcial agotado, la capacidad de los 6 reyes para contenerse incluso ha disminuido. Esto también ha llevado al rápido crecimiento de su poder. Incluso, entre los 6 reyes que estaban en la cima, algunos de ellos habían tocado vagamente el resultado final de la unión marcial. Esta es una de las principales razones de la pronta convocatoria de este evento de reemplazo. Al mismo tiempo se reponía sangre nueva. Dentro de la alianza, había algunas capas gerenciales que habían cambiado de opinión y era hora de limpiarlas. Con la repentina sección del discurso de Nangong Jingliu, la escena también se calmó torpemente. Al darse cuenta de esta anomalía, el hombre en la esquina lentamente dejó la taza de té en su mano. No me hagas caso. Solo finge que no existo. Con eso sonrió y asintió hacia la multitud. En ese momento, la curiosidad de Lan, cara blanca, aumentó de repente. ¿Quién era esta persona que podía hacer que incluso Nangong Jingliu tuviera tanto miedo? Con tales dudas, miró hacia el hombre con la cara de caracteres chinos. Sin embargo, después de mirarlo, sintió que su alma era atraída. De inmediato, sintió que le habían drenado el alma, y su respiración no pudo evitar estancarse. Parecía como si hubiera una mano grande que había apretado brutalmente su corazón. En un instante, Lan, de cara blanca, sintió que había medio entrado por la puerta de los fantasmas. Entre sus ojos,
Un fuerte sentimiento de miedo lo invadió. ¿Podría haber una persona tan fuerte en el mundo? Después de un largo periodo de tiempo sin oxígeno. Lan Cara Blanca sintió que su conciencia se alejaba gradualmente. En ese momento, la mano invisible que apretaba su corazón de repente lo agarró. Inmediatamente sintió una sensación a pescado en la boca y la nariz. Y con ella brotó una gran bocanada de sangre. Después de desplomarse en el suelo, respiró hondo y con avidez. Esta vez esto es solo un pequeño castigo. Espero que lo recuerdes. El significado de las palabras era claro. En otra ocasión le quitarían la vida. Después de decir eso, el hombre con cara de carácter chino, una vez más retomó su sonrisa. Lo siento. Lamento molestarlos a todos. Continúen. Dicho esto, se sentó de nuevo y, después de tomar su taza de té, sopló las hojas de té que flotaban en el agua. Parecía imperturbable, como si no tuviera nada que ver con lo que acababa de suceder. Y con esta acción lo hizo. El gran anciano, Chen Yuanmin, miró por primera vez a Lan, de rostro pálido, que parecía deprimido, dado que este gran dios solo había castigado a Lan Cara Blanca. Ni una sola mención de la cuestión de las calificaciones indicaba que lo que Nangong Jingliu había dicho era cierto. Después del cambio de la unión marcial, hubo una brecha en la escasez de talento. Esta persona puede ser utilizada, pero no reutilizada. Después de todo, este Nangong Jingliu no es ambicioso y ha estado codiciando su puesto como gran anciano durante más de 1 o 2 días. Si reutilizamos a White Faced Lan, no es importante cultivar poder para él. Chen Yuanmin reflexionó un rato antes de hablar. En ese caso, se acuerda que White Faced Lan se unirá a la alianza marcial. De ahora en adelante, la isla de las 1000 serpientes será administrada conjuntamente por la alianza marcial y Baimian Lan. Y sus crímenes pasados serán cancelados. En cuanto a que Lan Cara Blanca asuma el cargo, se decidirá después del cambio de mandato. Con los 2 peces gordos tomando posición, la multitud ya no tuvo otras objeciones. Y el anciano Hu rápidamente registró la decisión. Cuando se resolvió el asunto de que Lan Cara Blanca se uniera a la unión marcial, Nangong Jingliu luego dio cuenta del mar sin fin. Por supuesto, también les habló de la tierra sagrada de los materiales medicinales que había escondido a los japoneses. De inmediato, la multitud se alborotó. La tierra prohibida de la raza humana. El mar infinito. Nunca pensé que este rey del mar del este realmente hubiera encontrado una forma de vida. El ambiente era de intensa discusión. El hombre de la esquina. Una vez más, preguntó. Es la unión marcial como carne de cañón de la nación japonesa. Al escuchar esto, Nangong Jingliu explicó de inmediato. Mayor incomprendido. Junior nunca se atrevería. Aunque el mar sin fin es extremadamente peligroso. Hay tesoros por todas partes durante ese periodo. Si mi país, China, puede desarrollarlo, su fuerza definitivamente aumentará enormemente. El puño de mi hijo menor es solo para esto, dijo con una mirada seria en su rostro y se inclinó en una reverencia. El hombre del otro lado no respondió más. Simplemente se rompió la boca y se quejó. Xuan Yuanmin. Este té tuyo es demasiado pobre. No vendré la próxima vez si no hay un buen té. Después de hablar, extendió las manos y se dio unas palmaditas en la parte superior de la bata. Era obvio que tenía la intención de irse. Y Chen Yuanmin solo se rió amargamente y sacudió la cabeza ante su queja descontenta. No es que no sepas que nuestra unión marcial es pobre. ¿Cómo se puede comparar con tu paraíso mundano? También es cierto que tu lugar es, de hecho, un poco peor.
La próxima vez que vayas a mi casa, te invitaré a un buen té. Vámonos. Mientras las palabras caían, solo lo vi casualmente dar un paso adelante antes de desaparecer en el pasillo. Él hace cosas todavía tan tigreso. Un experto actúa tal vez de manera tan idiosincrásica. Mirando a la otra parte se había ido. Swan Yuanmin solo pudo escupir impotente, antes de girar la cabeza hacia Nai Conmin, que estaba a un lado, y preguntar: bien, anciano Nai, con respecto al asunto del mar sin fin, ¿qué piensas? A esta pregunta, las cejas de Nai Conmin estaban fruncidas y su rostro estuvo pensativo durante mucho tiempo antes de dar una respuesta. En mi opinión, hoy en día, el fondo de nuestra Alianza China de Artes Marciales y Médicas no está nada mal. Sin embargo, los talentos de la generación más joven se reducen día a día. ¿No crees que el ambiente en el que se encuentran es demasiado cómodo? Ante estas palabras, el gran anciano Chen Yuanmin también asintió con la cabeza. La conversación se dividió en dos cabezas. Cuando Matthew regresó al Huachan Hall, el patio trasero, muchos de los discípulos de la secta oculta ya estaban haciendo las maletas. El concurso médico santo había terminado. A continuación, aparte de aquellos que se estaban preparando para participar en la renovación de la unión marcial, como Changlu y Broken Division, el resto del grupo tuvo que regresar al clan. Todos ellos eran expertos de élite en la profesión médica y tenían edades similares. Tuvieron mucho de qué hablar durante su tiempo juntos. Cuando estaban juntos, no sentían mucho. Pero cuando llegó el momento de despedirse, había una pizca de tristeza en el aire. El patio trasero, que había estado tan animado, ahora se había vuelto mucho más frío. Cuando el joven monje abrió la puerta de su habitación, salió y chocó de frente con Matthew. Matthew miró la sencilla bolsa que llevaba y su mirada vaciló. Pequeño monje, ¿te vas ahora? Buda Amitabha. El maestro Larson está bien. El pequeño monje lleva mucho tiempo retrasado en la capital y ahora la competición ha terminado. Es hora de partir también. Una despedida tan repentina hizo que Matthew se sintiera un poco abrumado por un momento. ¿Por qué no descansas una noche? Mañana pisotearemos por ti. La conversación del dúo finalmente atrajo la atención de las otras personas de la secta oculta. Cuando todos salieron de la habitación, cuando vieron al joven monje con este traje, comprendieron al instante lo que estaba pasando. Con un sollozo, la atmósfera de repente se volvió más melancólica. El fuerte viento frío invadió los corazones de la gente por la noche. Aunque la multitud ya había hecho todo lo posible para persuadir al pequeño sabio, pero no había sido posible retenerlo. Los obsequios que se prepararon tampoco fueron aceptados por la dolencia del ferry. Cuando vine, no traje nada conmigo. Cuando vaya, tampoco debo llevarme nada. Los sufrimientos del mundo todavía esperan que el pequeño monje los alivie. Buda Amitabha. Me iré ahora. Cuídense. Con las manos juntas, se completó el saludo budista. Mientras las palabras caían, el pequeño monje se giró para irse. Pequeño monje, espera un minuto. Si bien Duchi no había ido muy lejos, Matthew lo llamó apresuradamente. Cuando Matthew salió de la habitación y se acercó al pequeño monje nuevamente, entonces tenía en la mano un paquete grueso. Pequeño monje, el clima se ha vuelto frío. Debes aceptar esto. Sin esperar a que la otra parte se negara, Matthew lo empujó directamente a las manos del pequeño Same. Si lo tomas, me estás menospreciando. Duchi dudó un momento antes de abrir el paquete. Si hubiera sido un objeto precioso, lo habría rechazado categóricamente. Sin embargo,
Lo que apareció en su mano fue un abrigo sencillo y corriente. Una prenda sencilla, pero también con un cuidado fuerte. Pequeño monje. Gracias. Todopoderoso Larson. Sosteniendo el abrigo liso, Duchi se inclinó ligeramente. Todos somos amigos. ¿Por qué hay que ser educado? Después de responder, Matthew solo quería extender la mano y tocar habitualmente la pequeña cabeza calva de Duchi. Pero entonces pareció pensar en algo y silenciosamente retiró la palma. Y luego Matthew hizo lo mismo y cruzó las manos. Santo monje Duchi. Este es un viaje difícil. Espero que te cuides. Después de decir esto, aunque su rostro sonreía, sus ojos ya mostraban gradualmente hilos rojos. Usando la tierra como cama. Usando el cielo como colcha. Con los pies en la tierra. Atravesó la enfermedad y practicó la medicina. Este era el camino y la creencia del joven monje. Cuídese, maestro Larson. Después de decir esto, Duchi giró y se fue. Pequeño monje. Si pasas por el Valle de las 100 Hierbas en el futuro, recuerda venir a buscarme. Acércate también a mi Clear Wind Mountain. Y mi secta nube púrpura. Y mi pabellón del mar del fin del cielo. Bajo los gritos de la multitud de discípulos de la secta oculta, el pequeño Saikno retrocedió. Lo único que le quedó al público fue una espalda solitaria y ese ritmo firme. Para cuando su figura desapareció en la noche, el cuerpo estaba alejado de la lámpara. El joven monje, en ese momento, de repente se detuvo en seco. Después de secarse las lágrimas de las comisuras de los ojos, murmuró en voz baja: me he roto la cara. Si el maestro Abad supiera cómo me veo así, tendré que decir que tendré que ser reprendido otra vez. Dicho esto, miró hacia el sur antes de continuar dando un paso adelante. Detrás de él, después de que Duchi se fue, algunas personas, finalmente, no pudieron contenerse. Sus corazones estaban tristes y sus lágrimas eran incontrolables. Mañana, muchas de las personas presentes se separarán. Al menos, es posible que nunca se vuelvan a ver en sus vidas. Los sentimientos de un joven son siempre tan sentimentales. ¿Por qué tienes que llorar? Eres un hombre y estás haciendo esto de niña. La culpa es tuya. Sin embargo, cuando Chanlu terminó de hablar, de repente notó una mirada cruel. Cuando miró a los ojos a la santa doncella de Dunhuang, este último sonrió con frialdad. ¿Qué le pasa a la mujercita? Chanlu rápidamente encogió el cuello y respondió presa del pánico. No. Al observar la apariencia avergonzada y endeudada de Chanlu, la multitud se echó a reír. La atmósfera melancólica también se alivió un poco. En realidad, podemos reservar una hora. De esa manera podremos reunirnos una vez al año. ¿No sería lindo? Cuando Matthew dijo tal método, la multitud presente se iluminó instantáneamente. Bien. Este método podría funcionar. Podríamos reunirnos una vez al año. Pensando en esto, Chanlu juntó las manos. Ja. Esto es bueno. Hagamos un trato cada año en el equinoccio de otoño. Nos reuniremos en Kioto. Esta propuesta fue recibida con el acuerdo de todo el pueblo. De esta manera, el dolor de la separación desapareció instantáneamente. Cuando vemos por primera vez la separación del mundo mortal, el corazón de un joven siempre está enamorado. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.